Pues estamos gestando esta idea de un espacio completo, entendiendo que pueda inspirar las diferentes áreas de realización y de plenitud del ser humano. Entonces tenemos cosas tan diversas como habitar un lugar con armonía, como poder sanar el proceso de la familia, tomar conciencia de nuestra respiración, poder meditar y conectarnos un poco más con esa tranquilidad en los pensamientos. También espacios tan diversos como poder sembrar, poder comer nuestros propios alimentos, poder construir con materiales más ecológicos, o algo tan diverso como el día de hoy poder conectarnos con nuestro inconsciente, con esa parte de nosotros que sabe y conoce, con ese productor de sueños para que nos guíe, para que nos ayude a integrar diferentes aspectos de nuestra vida. Este espacio es físico en el municipio de Guardia, Antioquia, pero es virtual en estos espacios para todo el mundo. Y nuestro centro holístico también está en Miami. Entonces, pues a cualquier persona que tenga inquietudes, que quiera sentirse acompañado de una manera práctica y viable en ese proceso de encuentro con él mismo, con sí mismo, pues aquí estamos, ¿no? Entonces les agradecemos su participación y bueno, Luchi tiene una formación en psicología transpersonal, en psicología integral, en psicología psicoanalítica y ha trabajado mucho de su proceso de encuentro con sí misma, con su interior, con su integración personal a través de los sueños. Tiene una experiencia vasta, va a sacar próximamente un libro sobre los sueños también. En ese diálogo con sí misma entre su inconsciente y su consciente, y tiene una experiencia pues más de 10 años de escribir e interpretar sus sueños y de ayudar a otros a que se conecten con esa guía interior que al final son nuestros sueños. Bueno, sí, un abrazo de verdad de bienvenida a todos y cada uno de los que estamos acá. Entonces, hoy nos convoca este tema. La charla la titulamos Hablemos de los sueños, porque hay mucha tela que cortar, pero como les decía, nos vamos a centrar en algunas ideas básicas que nos permita como ir fluyendo en este tema de los sueños. Como les dijo Olga Lucía, gran parte de todo el proceso que yo he tenido de crecimiento personal, de autoconocimiento y de avance en mi vida ha sido a través de los sueños. Por eso soy una convencida del poder tan grande que tienen los sueños como herramienta de autoconocimiento, de sanación. Ahorita vamos a ver todos esos beneficios que pueden tener. Entonces les damos la bienvenida desde el Centro Holístico a este tema. Hablemos de los sueños. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Seguramente a ustedes les habrá pasado alguna de estas, diríamos así, situaciones. Si de pronto te ha pasado que te has despertado inquieto o inquieta por algo que soñaste, te despertaste con ese corazón a mil, estabas llorando y efectivamente te despertaste y estaba esa almohada mojada porque lloraste, o te despertaste no con una inquietud de susto, sino cuestionado por algo que soñaste, que porque habré soñado, por ejemplo, con mi abuela que murió hace 15 años, o porque habré soñado eh, con mi vecino, con mi compañero o compañera de colegio que hace años que yo no lo veo. A veces te puede haber pasado esto, haberte despertado inquieto por algo que soñaste. O quizás también les ha pasado que recuerdan sus sueños, pero no saben cómo conocer lo que quiere decir. O sea, cuál es el mensaje que esos sueños traen. Entonces yo lo recuerdo, pero no sé qué hacer con ese sueño. O quizás el caso de ustedes puede ser que quieren recordar esos sueños, o sea, quieres recordar tus sueños, pero no sabes cómo. O de pronto puede que ustedes no hayan pensado hasta el momento, no les había interesado los sueños, pero sí han tenido un anhelo de vivir con mayor propósito, de vivir con mayor éxito, de poder conocerse más, ser personas más seguras, más maduras, qué rico.
Entonces, los sueños son una maravillosa herramienta para eso. O sea que si les ha pasado alguna de esas situaciones u otra relacionada que les lleve a inquietarse por los sueños, están en el lugar acertado, porque en este lugar vamos a hablar precisamente de esa seducción que generan los sueños y cómo los podemos utilizar como una herramienta de autoconocimiento, de sanación, de amplificación de la conciencia, etc. Entonces, quiero comenzar, a ver, contándoles un poquito mi historia con los sueños. Mi historia con los sueños empezó en 1992, a fines de ese año. Y en 1993, o sea, contrario a otras personas que recuerdan sueños de cuando estaban chiquitos, sueños de la niñez, yo no recuerdo sueños de mi niñez y de mi adolescencia. Los recuerdos de mis sueños son desde octubre, miren, este es mi primer cuaderno de sueños. Y el primer cuaderno tiene la fecha de 10 de octubre de 1993. A partir de ahí empecé a trabajar mis sueños y bueno, aquí tengo, vean, todo el cerro, llevo 12 cuadernos, estoy en el número 13 y empecé, eso fue amor a primera vista. ¿Cómo supe yo de los sueños? Por un profesor de la universidad. En la universidad no es común que se enseñe esta psicología analítica de Jung. Hoy en día pues se menciona más, pero yo estudié hace más de 25 años la psicología, entonces no era mucho menos mencionado en ese entonces, pero un profesor que tuve de psicología humanista mencionó a Jung y mencionó la importancia de trabajar los sueños y trabajar los mandalas. Entonces, él solo lo mencionó y siguió dando su clase. Y después yo me acerqué y le pregunté, ¿yo cómo puedo empezar a trabajar los sueños? Después ese profesor fue mi asesor de práctica y después hice terapia con él. Luego hice ya con él aparte cursos de sueños y de mandalas y de otras cosas. Y desde ahí empezó mi historia con los sueños. Los sueños han sido para mí una de las principales herramientas que han impulsado mi crecimiento personal. Y no solamente crecimiento personal, sino mi trascender. O sea, más allá de ese crecimiento humano, de ese crecimiento a nivel físico y psicológico, me han ayudado también a un crecimiento y a un avance espiritual. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el Centro Holístico quiso propiciar este espacio? Porque, como les decía ahorita, como queremos trabajar temas y brindar experiencias que ayuden a que las personas avancen mucho más en ese nivel de conciencia, esa amplificación de su conciencia y ese crecer, entonces queremos brindarles este conocimiento, esta información. Yo sé que es un abrebocas, que esto, pues yo llevo años estudiando y trabajando los sueños, pues imagínense, desde 1993, pero de todas maneras es importante saber que por algo se empieza. O sea, que puede que hoy sea el primer día del resto de la vida para algunos de ustedes, ojalá para muchos, y que este trabajo con los sueños les brinde mayor bienestar y les permita de verdad ir logrando aquello que quieren. Por eso estamos acá. Por eso estamos acá varias del Centro Holístico, unidas y apoyando este es un programa que lo estamos llamando conferencias desde el centro, o sea, son virtuales, son gratuitas y es para empezar a dar a conocer estos temas que estamos trabajando allí. Entonces, bueno, por eso estamos acá y esperamos que pueda ser de mucho provecho para todos. Quiero comenzar mencionando como algunas creencias o lo que llamamos en general mitos, pero realmente no es un mito, pues porque el significado de mito es mucho más grande, pero son algunas creencias que no son muchas veces tan acertadas, pero que popularmente las decimos. Quizás alguno de ustedes ha dicho, no, yo nunca sueño. Y es que uno sueña, no, yo nunca sueño, porque como no nos acordamos, entonces es muy fácil decir, yo nunca sueño. Esta pregunta que está arriba me la hacen mucho. ¿Es verdad que todos soñamos? Sí, realmente todos los seres humanos soñamos. Todas las noches tú sueñas hasta 3 y 4 veces. Si duermes 8 horas, logras tener 4 ciclos, cada uno de hora y media, 2 horas, y en cada uno tienes un sueño. Lo que pasa es que no te acuerdas, y ya vamos a ver ahorita por qué puede ser eso. Entonces, a veces pensamos, yo nunca sueño. ¿Todos soñamos? Sí, es verdad que todos soñamos.
Y muchos dicen, no, pero es que de pronto las personas que son más sensibles, que son más artísticas, más creativas, los psicólogos, los que les gustan las humanidades, esos sueñan y los demás no. No, todos soñamos. Yo tengo personas trabajando sus sueños que son ingenieras. Es verdad que las personas que se van por ese lado de ingeniería, contaduría y todo, como tienen un nivel de pensamiento más desde la lógica y eso, pueden tener mayor dificultad para recordar los sueños, pero no quiere decir que no sueñan. Y si empiezan a trabajarlos, lo pueden lograr. Entonces, eso no va solo en la sensibilidad. Y tampoco va en el tipo de alimentación que tenemos en la noche, porque también es muy común y es algo pues que se dice mucho en Voz Populi, que no, que cuando a ti te cae pesada una comida, entonces ahí sí vas a soñar y sueñas pesado, lo que llamamos pues como una pesadilla. Realmente no depende tanto de la comida, sino que cuando a ti te cae mal un alimento en la noche, como te despiertas más fácil, por eso te acuerdas más fácil de lo que estabas soñando. Bueno, y hay muchas otras creencias. Por ejemplo, yo he trabajado con muchas personas creencias como que los sueños no son importantes, los sueños son, este es muy común, soñé una bobada, no, pero es que, y por ejemplo en terapia, que yo trabajo psicoterapia y a todas las personas les digo, si te acuerdas de algún sueño, ahí mismo me lo grabas, me lo envías, y entonces siempre llegan y dicen, no, soñé, pero una bobada, eso no tiene nada que ver. Y nos ponemos a ver y tiene todo que ver. Ay, pero yo no sabía que eso podía querer decir eso. Nos sorprendemos porque calificamos de bobada sobre todo aquellos sueños que son más importantes. ¿Por qué les decimos bobada? Ahorita en la tipología de sueños les voy a explicar por qué. Pero básicamente es porque como soñamos algo que no es lo común, por ejemplo, yo soñé anoche, o sea, esta madrugada, el sueño que recordé era yo en Italia comprando algo con liras. Yo nunca he ido a Italia, la lira ya no es una moneda que se use, en Italia es el euro, pero yo estaba comprando algo y me decían que valía 90 liras. Y yo decía en el sueño, ay, entonces, ¿y si lo vamos a traducir a pesos colombianos, una lira es qué? Y me decían, dice que una lira son como 6.000 pesos. Entonces, eso, por ejemplo, aparentemente yo diría es una bobada, yo nunca he ido a Italia, pues qué locura es esa. Cuando el sueño tiene un ingrediente desconocido, lo calificamos de bobada. Bueno, y como esa, hay muchas otras creencias, pero que todos soñamos, es verdad, todos soñamos. Lo que nos falta es acordarnos. Quiero hacer una pequeña diferenciación. No sé si se alcanza a ver aquí el título, porque yo veo aquí como una barra arriba. Ustedes lo ven bien, toda la pantalla. Luchi, sí, sí se ve Sí, bien. se ve Sí, bien. el Ah, título bueno, es listo. dormir. Bueno, Sí, Luchi. entonces, vamos a hacer una diferenciación entre dormir y soñar. Esa es una idea básica para que nos quede hoy muy clarito. Cuando yo hablo de dormir, estoy hablando de un fenómeno natural y fisiológico que es común a los seres vivos, o sea, hasta las planticas. Miren que hay plantas que se cierran en la noche porque la luz, o sea, se mueven también por un ritmo circadiano y la luz las invita a abrirse y la oscuridad las invita a cerrarse. Entonces, el dormir es un fenómeno natural, fisiológico. En ese momento de ese fenómeno del dormir, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro y todo tu organismo, y en psicología entendemos organismo, la mente y el cuerpo, las dos cosas juntas, disminuye el nivel de atención que tú pones hacia el mundo exterior. O sea, cierras tus ojos, disminuyes el nivel de respiración, apagas la luz, te encierras en tu pieza, o sea, dispones todo para disminuir el nivel de atención hacia el mundo exterior y entonces se incrementa la atención hacia el mundo interior. O sea, ¿qué haces tú cuando estás dormida y qué hago yo? Todas tus células trabajan, tu hígado se regenera, se limpia, segregas unas hormonas, ahí mismo estás oxigenando la sangre, limpiando pulmones, por eso es que dormir y descansar es tan importante. Y no es lo mismo hacerlo de día que hacerlo de noche, porque el ritmo circadiano, o sea, y ese reloj biológico que tenemos, trabaja de una manera en la oscuridad y de otra manera en la luz. Entonces, eso es dormir, un fenómeno natural, fisiológico, en el que disminuyes el nivel de atención hacia afuera y la incrementas hacia adentro.
Este fenómeno natural se rige por tres mecanismos principales. El primero es el ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano es un reloj biológico interno que se rige por la luz o la ausencia de luz. Entonces, según tu organismo responda, hay como tres cronotipos básicos. Hay personas que son alondra. Tú eres alondra cuando eres muy madrugador o madrugadora, cuando eres súper activo en el día, en la mañana, y tú dices, uy, yo tengo que aprovechar la mañana y vea, yo me levanto y pero empieza la tarde y empieza como un letargo y a las 5 o 6 de la tarde, a las 8 de la noche yo ya no soy sujeto. Ese es lo que llamamos el cronotipo alondra. El cronotipo búho es lo contrario. La persona en el día es, ay no, yo le tengo que pedir permiso a este brazo para mover a mí no me ponga a producir, pero llegan las 5 o 6 de la tarde y le surgen las ideas, empieza a escribir, empieza a dibujar. O sea, es muy productivo en las horas del final de la tarde, principio de la noche, incluso algunas personas hasta tarde. La mayoría de seres humanos antes éramos alondra, cuando no existían unos inventos que ya les voy a decir. Pero en este momento eso está cambiando mucho y ya la mayoría de personas son muy nocturnas, pero realmente no porque sea su reloj biológico, sino porque ese ritmo circadiano cambió. Y cuando cambia la brava, o sea, no es porque su naturaleza sea así, sino porque se acomodó o se dejó llevar por ciertas cosas y cambió. El cronotipo promedio, por ejemplo, yo soy promedio. Yo si tengo que quedarme despierta, soy capaz de hacerlo. Si tengo una misión que cumplir, cuidar a un enfermo o hacer algo. Pero si yo me acuesto a las 10 de la noche, me duermo. Si me acuesto a las 11, me duermo. Si me acuesto a las 9, me duermo. O sea, me adapto como muy fácil. Eso es lo que llamamos el tipo promedio. ¿Por qué ha cambiado este ritmo circadiano? Por varios hitos en el desarrollo del ser humano y de la inteligencia y de toda esta tecnología. El primero fue cuando se crearon esas bombillas eléctricas, o sea, se pudo coger la electricidad de la naturaleza y meterla en una bombilla. Eso hizo que ya el ser humano no se moviera tanto por la luz del sol, porque ya empezaron, obviamente, a iluminar las fábricas, las fincas, las casas, los galpones, los lugares de trabajo, los lugares. Entonces, claro, ya se dijo, no tenemos que irnos a dormir tan temprano, podemos seguir trabajando. Y obvio, cuando se creó esta bendita luz, todavía que estas lámparas, la luz neón que semeja es la luz del día, con mayor razón. El otro hito clave fue la revolución industrial. Entonces, como ya había electricidad y ya se podían iluminar y ya, entonces no paremos las máquinas, no dejemos de producir. Y más bien empecemos a crear diferentes turnos. Entonces ahí empezó a surgir el trabajo en la noche. Antes solamente eran de pronto algunas enfermeras cuidando enfermos las que trasnochaban con su lamparita. Acuérdense que Nightingale, la fundadora pues de la enfermería, es muy famosa esa imagen de ella con una lamparita ahí repasando y revisando cada enfermo. Ya con electricidad, obviamente, en almacenes y hoy en día, miren que hay supermercados abiertos 24 horas y nos jactamos de decir esta ciudad no duerme, pensando que eso es mucho progreso, pero realmente eso ha generado un daño porque el nivel el riesgo de sufrir depresión, trastornos de ansiedad, y ustedes ven cómo se ha incrementado. Y no solo por trabajo, porque si yo tengo que estar despierta de noche por trabajar, pues bueno, hay pues como un motivo. Pero el otro invento bien tenaz fue el Internet, y entonces ya Internet quiere que tú estés conectado las 24 horas. Si tú te dejas llevar por estas redes sociales, no te desconectes, y Facebook te manda a la 1 de la mañana las benditas notificaciones que si tú no las desconectas te vuelven loco, porque quieren que todo el tiempo estés conectado. Entonces ya no solamente dejas de dormir por trabajar, sino por ver YouTube, por ver televisión, por estar en las redes, y eso ha generado un daño en el ritmo circadiano impresionante. Entonces, ese es el primer mecanismo. Pero mientras más podamos nosotros conservar el trabajar lo más que podamos con la luz solar y el dormir, acostarnos
desde que podamos, a no ser que tengamos pues una misión que cumplir, acostarnos a tiempo mejor. El segundo mecanismo es la homeostasis reactiva, que también ha cambiado mucho. La homeostasis es la búsqueda de equilibrio. Reactiva quiere decir que cuando tú más cansado estés, el cuerpo debe buscar dormir más. Y miren que hoy en día hay personas, pues a mí no me pasa, gracias a Dios, pero hay personas, por ejemplo, que a mí a veces me han dicho, no, yo estoy súper cansado y cuando más cansado estoy, menos duermo. Eso no es natural. Lo natural es la homeostasis reactiva, que si tú estuviste súper activo en el día, duermas más en la noche. Y si dormiste en el día y tuviste un día súper tranquilo, no gastaste casi energías, entonces en la noche no necesites tanto tiempo, se supone. Y el otro mecanismo que regula este proceso, este fenómeno del dormir, es lo que llamamos el marcapasos ultradiano. Marcapasos es como un relojito, como un temporizador. Entonces, cada 90 minutos, nosotros si dormimos 8 horas, como les decía ahorita, vamos a tener por lo menos 4 ciclos, cada uno de 90 minutos, o sea, hora y media, o se acerca a las 2 horas a veces. Entonces, tenemos un marcapasos interno para que cada 90 minutos más o menos interrumpimos. Entonces me despierto y voy al baño, o me despierto y me volteo para el otro lado, o no me despierto, pero me volteo. Hago algún movimiento que indica que estoy en ese momento cambiando de ciclo. Entonces, este es el fenómeno del dormir. Ahora, dentro de ese dormir, dentro de ese ciclo de 90 minutos, que normalmente tiene 5 fases, en una de esas fases, casi siempre es en la última fase, tú te empiezas a dormir, entonces vas relajándote, no tienes sueño profundo, sino que te estás empezando a desligar como de la atención plena, de la conciencia. Luego viene otra fase que es como ese sueño ligero para pasar ese umbral entre estar despierto y dormirte. Luego viene ese umbral de pasar del sueño ligero al sueño profundo. En estas fases, las ondas de tu cerebro van variando y de estar así rápidas, empiezan a ser cada vez más lentas. Y mientras más te vas relajando, más lentas son esas ondas. Llega luego la fase de sueño profundo, que es la más larguita de las más larguitas, y luego la última fase, que es la que llamamos REM en inglés o MOR en español, movimiento ocular rápido. ¿Por qué se llama así? Porque si a ti, no sé pues si ahí se ve, yo hago aquí en la cámara, si a ti te levantaran el párpado, tu ojo estaría así moviéndose en círculo rápido, rápido. Ahí es donde más estamos viendo imágenes. Se da el fenómeno que les voy a explicar enseguida, que es el del soñar. Pero no necesariamente solo ahí. Yo a mí me ha pasado que me acuesto, por ejemplo, a las 10:30, y me despierto cuando yo tengo algún sueño que me despierta así sobresaltada. Casi siempre es recién que me dormí. Y miro el reloj, me acosté a las 10:30 y miro el reloj y apenas faltan 20 o un cuarto para las 11. O sea, me acabé de dormir, no pasó 2 horas. O sea que ya se ha visto también en todos los estudios que han hecho los neurólogos del sueño, que también a veces se dan ese ver imágenes en otros momentos, pero en donde más es en esta fase. Ahora, vamos a ver lo que es el soñar. El dormir es un fenómeno fisiológico y el soñar es un fenómeno psicológico. En ese fenómeno psicológico se da una representación en tu sueño. Onírico quiere decir del soñar. Una representación mental que te llega. ¿Y te llega en qué? En imágenes, en sonidos, en pensamientos, en sensaciones. Por ejemplo, a veces tú sueñas que te duele un brazo y te despiertas y efectivamente estabas acostado. O sea, ese es un tipo de sueño que se llama sensorial, en el cual un fenómeno que se está dando en tu cuerpo lo coge tu cerebro como para que te des cuenta y te despierta. O hay personas, a mí no me ha pasado, porque todos pues tenemos diferentes habilidades para el soñar. Yo he trabajado con personas sueños en los que huelen el pasto, huelen una flor, o entran a una cueva y es un olor fuerte, pestilente.
O sea, también hay sensaciones a nivel de olfato o de hormigueo en la piel. El sueño es una representación mental de muchas maneras, o con imágenes, o con sonidos, con pensamientos, con olfato, con sensopercepción, pues de la parte kinésica, corporal. Y eso pasa cuando estás dormida o dormido. Esto pasa todas las noches, incluso varias veces cada noche. Para que nos quede muy claro, lo recordemos o no, pero todos tenemos la capacidad de soñar. Yo entrevisté el otro día a varias personas invidentes porque yo tenía como esa inquietud de las personas invidentes y entrevisté una persona invidente desde que nació y otra persona invidente por un accidente. O sea, no, él nació viendo y fue quedó ciego. La chica era desde que nació y el muchacho como a los 16 años. O sea que estuvo mucho tiempo con su facultad de la visión. Y los dos soñaban distinto. Obviamente la chica que es invidente desde que nació, no soñaba con imágenes. Ella sueña es con sonidos o con olores. Por ejemplo, ella fue una de las que me dijo que soñaba con olores o tocando cosas. O ella decía que ve sombras o bultos como ella se imagina. Como ella por el tacto, por ejemplo, conoce lo que es un termo, un vaso. Entonces, ella me decía, yo sueño con los objetos como yo me los imagino. En cambio, el chico sí soñaba como nosotros porque él tuvo la facultad de ver. Entonces, ese es el soñar, un fenómeno psicológico y es una representación. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos al mensaje de tus sueños? Hay 3 puntos que yo les recomiendo que trabajen. El primero es interesarte por ese mundo onírico, por ese mundo de los sueños. El hecho de que ustedes estén acá dedicando este tiempo para trabajar este tema es porque les está interesando. El segundo es, si te interesa, y no solamente para escuchar esta conferencia, sino profundizar más, entonces empieza a conocer sobre los sueños en general. ¿Qué es la interpretación de los sueños? ¿Será que sí se pueden interpretar? Una cosa es interpretar el sueño y otra cosa es interpelar el sueño. Son 2 procesos diferentes, pero los 2 se hacen en el trabajo de los sueños. Conocer los símbolos, cómo acercarme a esos símbolos que aparecen en los sueños. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando en mis sueños, están apareciendo serpientes, pero tiene un significado bien lindo, no como yo pensaba, pues que la serpiente que me da susto, no. Entonces, conocer sobre los sueños. Y tercero, si yo ya conozco un poquito de los sueños, entonces empezar a estudiar y a trabajar mis sueños. O sea, no solo los sueños en general, sino tus sueños, empezar a recordarlos, empezar a registrarlos, empezar a asociar esto de que me acuerda, ¿cierto? Empezar a amplificar, que ahorita les voy a explicar eso, a dibujar, bueno, como todo ese trabajo que es con los sueños. Ahora, ¿qué son los sueños? Yo les voy a mencionar pues como varias formas de definir los sueños, pero obvio que no son las únicas. Pero realmente en sí, los sueños ya vimos desde el punto de vista neurológico, es un proceso fisiológico de dormir y se da el soñar como proceso psicológico, esas 2 cositas juntas. Pero en sí el contenido, aquí se me refiero al sueño como contenido, no como de tener sueños, sino el contenido de esas imágenes que veo cuando duermo. Es un producto de tu actividad psíquica. ¿Qué es el psiquismo? El psiquismo es uno de los elementos que te constituyen como ser humano. Tú tienes un cuerpo, una dimensión física, tú tienes un psiquismo que incluye tu mente y tus emociones, y tú tienes también otros elementos como la parte de energía y la espiritualidad, esa dimensión espiritual. Entonces, el sueño es un producto de esa actividad psíquica. Para Jung, la espiritualidad, o sea, ese Dios que está en nosotros, es uno, o sea, hay un tipo de sueños que son generados por él, porque nos quieren dar un mensaje especial. Entonces, él coloca la dimensión espiritual también dentro de todo ese psiquismo, porque para Jung, la dimensión psíquica es una totalidad.
pero los sueños son un producto. ¿Cuáles son otros productos de tu actividad psíquica? Por ejemplo, tus recuerdos. Ustedes y yo tenemos recuerdos, recuerdos de la infancia, hay gente que se acuerda desde 2, 3 años, otros desde los 10 años, bueno. Entonces, los recuerdos son un producto de tu actividad física. Otro producto es tu imaginación. Cuando tú escribes un cuento, cuando narras una historia, eso es otro producto de tu actividad psíquica. Tus pensamientos, tus percepciones, tus creaciones, esa creatividad, ¿cierto? Ese análisis que haces, todo eso es producto de tu actividad psíquica. Y también tus emociones, tus sentimientos. Y los sueños son otro. Entonces, ¿qué son los sueños? Un producto de tu actividad psíquica, uno de muchos. Segundo, el sueño es una representación del contenido que hay en tu interior, de tus creencias, de tus experiencias, de tus emociones, de lo que te estimula, de lo que te choca, lo que te gusta. En el sueño aparecen muchas cosas y todo eso que aparece está en tu interior. Entonces, por eso es una herramienta para conocernos, porque realmente, por ejemplo, en mis sueños han salido cosas que yo no me hubiera acordado si no hubiera salido en los sueños. Yo alguna vez trabajando un sueño con alguna persona, el sueño lo llevó a un recuerdo que él había olvidado por completo a sus 7 años, en el que vio discutir a sus papás por una infidelidad del papá y él se había olvidado de eso por siempre. Y analizando un sueño, el sueño lo llevó a eso. O sea, la escena que mostraba en el sueño era persiguiendo a alguien hasta una habitación y bueno, y toda la escena que se dio, él dijo, uy, eso me recuerda a tal cosa. Entonces, para eso se dan los sueños. Cuando tú estás preparado para saber una información, te llega y uno de los medios que te llega es a través de un sueño. Entonces, es una representación de ese contenido interno y es una creación propia. Yo suelo decir que todos los seres humanos somos, a mí por ejemplo me encanta el cine, somos súper productores de cine y además lo hacemos en milisegundos, porque miren, nosotros escribimos el guión, hacemos el casting, elegimos los personajes, elegimos el vestuario, la escenografía, el diálogo, producimos el sueño, mejor dicho, somos unos cineastas pues, y productores de sueño, porque cada uno elegimos quién va a aparecer en ese sueño, qué va a hacer, qué va a decir, cómo se va a vestir, etc. Entonces son una creación propia. ¿Qué más son los sueños? Aquí está una definición pues de Adriana. Adriana es una persona que ella estudió química pura, entonces no se había metido muy de lleno en esto y hace más o menos unos 4 años ella empezó a trabajar lo de los sueños y entonces ella se dio cuenta, ella dice, me encontré con una herramienta muy poderosa de conocimiento personal. Recomiendo a toda persona que desee conocerse más profundamente aprovechar esta oportunidad, porque realmente esos son los sueños. Es una vía para conocerse. Freud decía que era solamente una vía al inconsciente, pero realmente no, es una vía al inconsciente, aunque él lo entendía pues de una manera distinta como lo entiende Jung. El inconsciente es mucho más amplio, pero también son una vía para conocerte, porque a veces en el sueño tú actúas o un personaje del sueño actúa como tú lo haces en vigilia y dices, uy, sí, yo hago eso, yo soy así. Por ejemplo, yo en algunos de mis sueños me he visto súper arriesgada y normalmente yo no soy arriesgada, pues yo no soy arriesgada con mi vida, ni en deportes de alto riesgo. Si yo sueño conduciendo una moto a alta velocidad, por Dios, esa es una sombra mía, esa no es Olga en vigilia, pero si sale en mi sueño es por algo, porque es algún aspecto que yo no he explorado. Entonces, por eso es una herramienta de conocimiento personal. Ahora, ¿qué más son? Bueno, esta pues como lo que son los sueños. Ahora vamos a ver los tipos de sueños. Hay muchas clasificaciones de los sueños, pero aquí pues yo les traigo como una básica. En general, se clasifican en sueños simples y sueños elaborados. El sueño simple es cuando tú sueñas como con lo que te pasó en el día. Por ejemplo, si yo soñara atendiendo a una persona, entonces eso es lo que yo hago casi todos los días. Entonces,
Es un sueño simple porque soñé en mi consultorio o atendiendo aquí virtual, una persona que yo atiendo, entonces soñé con esa persona. ¿Cómo sería un sueño elaborado? Si yo estoy en mi consultorio y voy a atender a esa persona y de pronto esa persona, yo le digo que abra la boca y me pongo a arreglarle los dientes. Ese detalle que cambia el sueño, que hace que ya no sea simple, sino que eso no es común porque en psicología yo no examino los dientes, pues o no me pongo a arreglarle los dientes, está queriendo decir algo. Entonces, los sueños simples son los que tienen, como llama Jung, los restos diurnos. Por ejemplo, mañana vas a tener una cita y entonces sueñas que no llegaste a la cita o que el médico no te atendió porque llegaste tarde. Bueno, entonces eso es un sueño simple. Estoy soñando con algo que me da susto que me pase mañana, pero es lo que va a pasar, ¿cierto? Que tengo una cita. Elaborado son esos sueños que llamamos locos. Soñé una cosa súper loca, soñé que estaba volando, soñé que estaba cazando, soñé que maté a mi papá, soñé, o sea, una cosa que uno dice, Dios mío, qué cosa tan rara. Ese es un sueño elaborado, porque tiene una simbología y tiene un mensaje, el cual no, los simples es a simple vista, por eso se llama simples, o sea, es como obvio lo que quiere decir. Los elaborados no es tan fácil conocer su mensaje. Bueno, hay otro tipo de sueños que llamamos angustiantes. Son esos sueños que yo creo que todos hemos tenido, que nos hemos despertado con el corazón acelerado, que nos están persiguiendo y me despierto justo cuando me van a clavar el puñal. Entonces yo me despierto, esa es una defensa que tiene el psiquismo. Antes de que me caiga por el precipicio, antes de que me choque, antes de que me maten, me despierto. Esos son sueños angustiantes. O también es angustiante cuando tú sueñas que corres y corres, que seguro les ha pasado, y no llegas. A mí me pasa mucho que me monto en un ascensor y voy para el piso 9 y para en el segundo, baja al sótano, para en el 12 y no para en el 9. Pero es que yo necesito bajarme en el 9. Entonces, ese tipo de sueños son angustiantes porque el contenido tiene que ver con el complejo. Todos tenemos complejos, todos los seres humanos, por más que hayamos tenido una infancia tranquila, feliz y todo, hemos tenido en nuestra crianza ciertas experiencias que nos han generado complejos. Los complejos son personales, son del inconsciente personal. ¿Y qué es un complejo? Un complejo es una energía que nos enreda la vida. Entonces hay, por ejemplo, complejo de víctima. Cuando yo me creo una víctima y todo me lo tomo tan personal, el jefe llega y dice, hola jefe, y dice, ¿qué tiene? Buenos días, tal cosa, el jefe llega bravo. Y hay unos que se quedan tranquilos y otro todo el día, pero ¿por qué llegó bravo? Si ve, seguro está bravo porque yo ayer no hice esto, Ese es el complejo de víctima. Entonces yo puedo tener complejo de víctima, complejo materno, complejo paterno, hay complejo de inferioridad. Bueno, y los complejos siempre vienen en parcito, porque son dos caras de una misma moneda. Si tú sueñas, por ejemplo, que eres chiquito y que te van a aplastar, puede ser que te estás sintiendo inferior, ahí estaría el complejo de inferioridad, pero ¿quién te va a aplastar? Uno más grande. Entonces siempre está complejo de inferioridad con complejo de superioridad, siempre está el complejo de víctima con el complejo de verdugo, y así. Yo, por ejemplo, he identificado en mí un complejo de juez. Ese es uno que ya lo tengo identificado en mis sueños y ahí lo estoy trabajando, porque los complejos nunca se acaban, ellos siempre van a estar ahí, pero lo que nosotros necesitamos es conocerlos y regular nuestra vida, o sea, saber cómo soy. Yo sé que soy irascible o yo sé lo que a mí me da rabia, entonces yo lo debo tener regulado y saber que soy así y no pegarme el pecho, pero tampoco dejarme llevar. Entonces yo soy juez, pero también en unos sueños yo soy la condenada, o sea, a mí me juzgan y en otros yo soy la que juzgo, porque siempre están las dos caritas de la moneda. Entonces esos son sueños angustiantes, angustian mucho porque normalmente el complejo no nos deja realizar lo que queremos. Otra clasificación, otro tipo de sueños son los sueños traumáticos. El sueño traumático es aquel que tú tienes después de que viviste en la vigilia una experiencia traumática como un accidente, un atraco,
que se te perdió tu niño y esa angustia para encontrarlo, que casi tiene un accidente un hijo, o sea, un suceso así como traumático, entonces queda lo que llamamos esos sueños por el estrés postraumático. Con el tiempo, generalmente va bajando la intensidad de estos sueños traumáticos y se va perdiendo. Si no, pues habría que buscar otro tipo de ayuda. Hay sueños que son compensatorios. Compensar es buscar un equilibrio. Entonces, se busca un equilibrio de diferentes maneras, pero en este caso, en el sueño, cuando tú, por ejemplo, puedes estar pasando por un tiempo en tu vida en el que te sientes con mucho trabajo, oprimida, oprimido, o te sientes angustiado por algo, ya no estás trabajando, pero te angustia otra cosa, te angustia la muerte, te angustia lo que le pueda pasar a un ser querido. Bueno, si estás muy angustiado, tú puedes soñar compensando. ¿Cómo? Volando, que estás feliz, que estás volando, que corres, que estás viajando, que ves unos animales maravillosos, que ves un unicornio, un arco iris, o sea, compensas y te sientes súper bien en el sueño. Jung dice que una de las preguntas que nosotros nos deberíamos hacer frente a todos los sueños es ¿qué actitud de mi día a día estará tratando de compensar este sueño? ¿Cierto? Porque muchos sueños son compensatorios. Ahora, hay otro tipo de sueños que son expansivos, que yo los llamo de contacto con tu centro. Tú los identificas porque cuando te despiertas así, animada, animado, como con una felicidad. Por ejemplo, el otro día me contaba alguien que eh, soñó con un ser querido que ya murió y entonces lo vio en una estación del metro, una tía, una mujer, la vio en la estación del metro y se estaba como despidiendo, pero la vio hermosa con un vestido hermoso y feliz y entonces diciéndole chao. Y ella dice que cuando se despertó súper feliz. Esos son lo que llamamos sueños expansivos. O cuando sueñas que ves el sol en el cielo, la luna, y ves una escena hermosa o con un ser querido, como les digo, que ya murió y lo ves súper bien, lo abrazas, vuelves otra vez a compartir con ese ser querido. Esos son sueños expansivos porque te dan energía, porque te recargan. Y esos son los que les decía ahorita que vienen de ese sí mismo, de ese Dios en nosotros. Es esa luz. O un sueño, por ejemplo, que tú tengas en el que recibes una orientación, en el que te dice, hace poquito yo tuve un sueño en el que un tigrillo vomitaba, o sea, se paraba frente a mí y me sacaba de adentro 3 animales, una tortuga, un conejo y una serpiente. Ahí fue que les digo que empecé a mirar lo de la serpiente, como albinos, como recién nacidos. Y entonces una voz me decía, tú tienes que ver qué hacer con ellos, si deshacerte de ellos o qué. Esos son sueños expansivos, porque ese sueño, en lugar de darme a mí como asco y miedo, me gustó porque ese tigrillo yo lo veo, él me miró como quien dice, ve, aquí le traigo este contenido pues de su inconsciente a ver usted para que lo empiece a conocer. Entonces tú te despiertas como con mucha energía, con mucha alegría, con mucha vibración alta. Ahora, estos 2 últimos tipos de sueños son menos comunes porque no todas las personas de pronto tenemos la sensibilidad para eso. Los sueños anticipatorios son aquellos en los cuales lo que tú sueñas más adelante se cumple. No tiene que ser exactamente igual, pero pasa eso mismo que tú soñaste. Puede que sea con esa misma persona, en esa misma población, o puede que no, pero son sueños anticipatorios. Ese es como un tipo que no es tan común. A veces puede ser más común otro tipo de sueño anticipatorio en el que, como decimos en psicología, el sueño te muestra hacia dónde va la energía. Por ejemplo, yo trabajando los sueños con alguien alguna vez, mirábamos que en algunos sueños ella estaba en peligro. Siempre quedaba como a punto de caerse el carro, a punto de hundirse el barco, siempre quedaba como a punto. Y realmente ella estaba empezando a ir a cosas de muy alto riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí yo le dije, tú tienes que tener cuidado porque a veces los sueños nos anticipan. Ojo,
que puede estar a punto de que le suceda algo, pero ahí ese anticipatorio es para mí, me está diciendo, me está advirtiendo a mí hacia dónde puede seguir esa energía. O sea, si yo no paro, si yo no me detengo, si yo no reflexiono a ver si sí es tan necesario que yo siga pues como en este tipo de actividades, tengo que tener cuidado. Y los sueños lúcidos son aquellos en los cuales yo dentro del sueño me doy cuenta, uy, esto es un sueño. Generalmente a mí las personas me dicen, ay, yo quiero desarrollar sueños lúcidos, yo quiero controlar el sueño. Yo yo estoy tratando de quitar de mi vida esa palabra controlar, porque es que los seres humanos tenemos una falsa ilusión de que nosotros podemos controlar este mundo, controlar la naturaleza, y mentiras. Miren todo el daño que hemos hecho con la naturaleza, porque es que nosotros no controlamos. Llega un terremoto, una inundación y nos vuelve nada. Nosotros no controlamos. Nosotros tenemos que aprender a conocer, a observar y a fluir. Entonces, muy rico que tú tomes conciencia y tengas lo que llamamos el yo onírico dentro del sueño, pero no para controlar el sueño, sino para que fluyas con el sueño, para que te conozcas, para que vayas a ese mundo, pero con conciencia. Bueno, vamos a mirar entonces el tercer punto, cómo empezar a trabajar en mis sueños. Les voy a recomendar hoy dos cositas. La primera, cómo recordar los sueños, porque lo primero para trabajar los sueños es recordarlos. O sea, si yo no me acuerdo de los sueños, pues es como difícil que pueda trabajar en ellos. ¿Y qué hago yo siempre recomiendo esto? Vea, primero, que de verdad valoren el contenido del sueño como real, porque la realidad psíquica es otra realidad, pero es real. No es que la realidad es la de afuera y el de adentro es mentira, no. Los dos son mundos reales. Es más, incluso es más mundo real tu mundo interior, porque es tu mundo. ¿Cómo percibes tú ese mundo? Entonces, valorar ese contenido. Lo segundo, hablar con otras personas sobre tus sueños. Las comunidades indígenas nos han enseñado tanto en eso y nosotros perdimos mucho porque incluso aquí en Antioquia yo he hablado con varias personas que me han contado que sus abuelas hacían eso, levantarse por la mañana. Muchas comunidades indígenas lo primero que hacen al despertar es reunirse todos en círculo a contar lo que soñaron, porque para las comunidades indígenas el sueño ni siquiera es un mensaje solo para ese que lo soñó, sino para toda la comunidad. Entonces, hablar con otras personas sobre tus sueños. Mira, soñé esto, o sobre ella que soñó, para empezar a familiarizarse con ese lenguaje de los sueños. Programarse antes de dormir, expresar en voz alta, yo tengo intención de recordar lo que soñé. A veces se recomiendan ejercicios de programación como mirarte, por ejemplo, la palma de las manos y decir, así como recuerdo y me grabo esta palma de mis manos, voy a recordar mañana lo que sueño. Y entonces hacerte ese propósito, conseguir el diario de sueños. Por ejemplo, es mi diario de sueños del 2023. No sé si ahí se alcanza a ver. Entonces, si yo tengo esto en mi mesita de noche con un bolígrafo o con dos, a mí me gusta pues con dos colores, entonces, ¿yo qué mensaje le estoy dando a mi cerebro? Me voy a acordar. Acuérdate mañana. Entonces, programarse. Y al despertar, no se levanten de la cama sin repasar su sueño, porque si ya van al baño o miran el celular, ya se les pasa. Entonces, yo, por ejemplo, siempre me despierto y me giro hacia el lado derecho, cierro mis ojos y con los ojos cerrados un rato intento. Si no me llega tampoco, no, me tengo que acordar, no. Si me fluye, si me llega, yo digo, ay, sí, estaba en Italia o estaba en tal parte, ay, y mi tía estaba en el sueño, y mi papá y mi mamá, tal cosa. Entonces, repaso, yo primero me digo la escena en voz alta y luego cojo el cuaderno y lo anoto. Ahora, para registrarlos, entonces lo que les decía, consigue tu diario, prográmate o incuba un sueño. ¿Qué es incubar un sueño? Incubar un sueño es que cuando tú te estés durmiendo, pienses si quieres soñar sobre un tema en especial y elabores una frase o una pregunta. Por ejemplo, quiero soñar con lo que puedo hacer o debo hacer en esta situación en el trabajo, ¿cierto?
Mientras más concreto sea, mejor. Quiero soñar qué debo hacer frente a esta compañera del trabajo que me cae mal, ¿cierto? O que me pone una piedrita todos los días. O elaboro una pregunta, ¿qué hacer con esta compañera que me está poniendo dificultades en mi trabajo? ¿O qué hacer con fulanita? Decir el nombre. Eso es incubar un sueño, porque es gestar y proponerle al productor de sueños una idea para que te hable en los sueños. Lo que sigue es registrar el sueño. Yo siempre coloco la fecha. Yo normalmente lo hago así. Miren, por ejemplo, cómo lo hago acá. No sé pues si ahí se alcanza a ver. Yo coloco la fecha con el título, le doy un título. A veces hago pues dibujitos y de pronto pues para que no se me olvide. Elaboro el sueño y aquí dejo una columnita como para poner observaciones. Para poner observaciones cuando estoy releyendo el sueño y mirando pues el mensaje. Pero igual eso no tiene una regla que tiene que ser así, no. Esa es como cada uno vea. Mire que yo el primero que les mostré era así horizontal y yo ya lo hago así vertical. O sea, uno se va como encontrando como su forma. Pero lo importante es registrar el sueño, la fecha, el título, el contenido. ¿Qué registro yo del contenido? Yo he ido aprendiendo, yo no aprendí eso pues cuando empecé a trabajar los sueños, pero lo he ido aprendiendo con mi experiencia, que el escenario, o sea, si tú logras ubicar dónde estabas en el sueño, es súper importante. Porque si empieza el escenario, marca la pauta para conocer el mensaje del sueño. Si tú sueñas en una clínica o que vas hacia una clínica, por ejemplo, una vez uno de mis hermanos trabajamos un sueño que él iba en un carro y él se dirigía a un pueblo, a la clínica. Iba por la carretera y el carro se le apagaba. Y cada que lo prendía empezaba como un cronómetro a devolverse y solo le daba 3 minutos y tenía que apagar y prender el carro antes de que se acabaran los 3 minutos. Entonces, el escenario, él iba a una clínica. En una clínica tiene que ver con tu salud. O porque es enfermedad o porque es salud. Es algo relacionado con la salud. En un colegio, en una universidad, tiene que ver con tu formación, con tus creencias, con lo que te enseñaron. En el trabajo o con tu pareja. Normalmente el escenario de la casa, si yo sueño en mi casa, en mi apartamento o en la casa de alguien, o sea, bajo techo, es mi interior. Estoy soñando con mi interior, esa es mi casa. La casa representa el interior. Entonces el escenario es súper importante, los personajes, las acciones que están haciendo esos personajes o ese animal o las imágenes. Por ejemplo, sueño, lo que les digo, soñé yo con este tigrillo. El tigrillo, ¿qué hace? Me entrega, me vomita pues ahí junto a mí 3 animales. Luego me mira y yo le hago así porque me da como susto al principio y le hago así como para que se vaya. Él se sube un muro, me mira como despidiéndose y se va. Entonces, no es lo mismo soñar con un tigrito, este era pequeño tigrillo, no era un tigre grande. No es lo mismo que ese tigre me ataque a que ese tigre me entregue algo o me ayude. No es lo mismo soñar jugando con un tigre que luchando con un tigre. Entonces, los personajes y las imágenes y qué acción estoy ejecutando con esos personajes. Y es muy importante también registrar si hay una emoción especial, si eso me dio miedo, si me dio alegría, si me dio entusiasmo, si me sentí derrotada o derrotado en el sueño. Una recomendación que yo hago es no inventar. O sea, si yo no me acuerdo, sino de, por ejemplo, soñé que estaba con mi papá y mi mamá peleando. No importa, anota, pero no dejes de anotar eso poquitico, porque si tu cerebro ve que tú le diste importancia a eso poquitico, mañana te recuerda otro poquito más y después más y después más. Pero si tú desechas, los economistas dicen que la gente desecha mucho la menuda y que hay que cuidar también en lo que llaman esos gastos hormiga, esos gastos pequeños, porque no los valoramos y por ahí nos podemos desangrar. Entonces lo mismo pasa con el sueño. Si yo no valoro eso pequeñito, entonces el inconsciente no me va a dar ese contenido más amplio porque yo no estoy valorando esto pequeño. Bueno, ahora,
Trabajar tus sueños, ¿para qué te sirve? Te sirve, les voy a mencionar porque ya los he dicho, pero a algunos los he mencionado, a otros no. Te sirve para conocerte, te sirve para aceptarte y te sirve para integrarte. La finalidad de nosotros en este mundo es llegar a ser seres íntegros, o sea, volver a ese paraíso del que salimos. ¿Qué simboliza el pecado original y la salida del paraíso? Que nos dividimos. Estábamos en un lugar donde todo era armonía y al salir de ese lugar nos sentimos divididos y viene lo que es el vacío existencial, la vejez, la muerte, el dolor. Nosotros debemos trabajar por volver a ese paraíso. Y ese paraíso lo logramos cuando volvemos a esa armonía, a esa integración, integrarnos con el uno. Recuerden que Jesús dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es nuestro fin. Entonces, yo no puedo integrar lo que no acepto y no puedo aceptar lo que no conozco. Por eso ese es el orden, conocerte, aceptarte e integrarte. Los sueños te sirven para ampliar tu rango de conciencia, para ser más consciente de lo que haces. Yo, por ejemplo, en mis sueños me he hecho consciente de que yo soy intensa, de toda la parte que es mi sombra, porque uno acepta muy fácil las cualidades, pero el lado oscuro no lo aceptamos tan fácil. Y en los sueños sale mucho el lado oscuro. Entonces, ampliar ese rango de conciencia, fortalecer tu saber intuitivo, porque los sueños, recuerden que nos conectan con esa parte interior, inconsciente e intuitiva. Te sirven también para conectar con tus emociones y expresarlas. Los sueños ayudan a regular y equilibrar tu psiquismo. Si tú tienes mucha rabia con tu pareja y tú no la puedes expresar, pero sueñas que coges el carro y se accidentan o lo atropellas y lo matas, y esa fue una manera de compensar. O sea, soltaste esa rabia ahí en el sueño. Y eso te ayuda a equilibrar. Porque nuestro psiquismo, una de las cosas que más daño le hace es represar y represar. Eso es, yo pongo mucho el ejemplo de la olla atómica. Es, haga de cuenta, una olla a presión sin válvula de escape. Llega un momento en que explota o hacia afuera y hace daño a otros, o explota hacia adentro, es una implosión y nos enfermamos nosotros. Entonces, el sueño te ayuda también a expresar esas emociones. Te ayuda también a fortalecer tu seguridad, a vivir con mayor propiedad, porque como les decía, si yo me conozco y yo me regulo, asumo también la responsabilidad y vivo con seguridad y con propiedad. ¿A qué más te ayudan los sueños? Trabajar los sueños. Bueno, sí, no los sueños pues sola, sino que trabajar los sueños va a expandir pues o te va a ayudar mucho más a esto. A beneficiar el ascender. Recuerden que nosotros debemos ascender. O sea, nosotros somos seres espirituales en una experiencia corporal y entonces cuando iluminamos este cuerpo se convierte en una fuerza vital, en un instrumento maravilloso. No lo destruimos, sino que antes lo ponemos al servicio de los demás. Entonces, la idea es que nosotros ascendamos y que nosotros iluminemos la materia, que nosotros ayudemos también a que los animales y a toda la naturaleza sigamos en este ascenso. Y los sueños te ayudan porque te van a ayudar a ese conocimiento y sobre todo, como les digo, o sea, cuando uno va profundizando en los sueños, cada vez el mensaje es más espiritual. Entonces, te va ayudando en ese ascenso. Te ayuda también a saber lo que has sido, lo que eres y lo que posiblemente serás, lo que les hablaba ahorita. Te puede decir hacia dónde sueños, por ejemplo, sueños regresivos cuando tú sueñas con el pasado, con la casa de tus abuelos, con lo que sucedió. Como les hablaba esta persona que con ese sueño recordó esa escena de sus 7 años, entonces te ayuda a saber lo que pasaste, lo que estás pasando en este momento. Hay sueños que se refieren a tu situación actual y lo que posiblemente vas a vivir. Te ayudan a reconocer cómo actúas o enfrentas la vida. Te ayudan a ampliar también la respuesta a tus inquietudes. Una de las cosas que yo trabajo mucho en terapia cuando la persona recuerda un sueño es, bueno, ¿y tú qué estabas haciendo en el sueño? Y esto, y esto, y esto, toda valiente. Bueno. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esa valentía en este momento en tu vida? Porque hay algo muy importante y es trabajar los sueños, es para aplicarlos a la vida. Pues no es solo como para conocer los sueños, no. Trabajar los sueños es para aplicarlos, para que de verdad puedan serme útiles. Y por último, trabajar tus sueños te sirve para crecer en seguridad personal, para enfrentar tus miedos. Por ejemplo, las pesadillas, que es uno de los sueños más difíciles de trabajar,
una de las cosas es que nos trae la pesadilla es un miedo que debemos enfrentar. Entonces, enfrentar tus miedos, ensayar nuevas posibilidades y para expresar, crear, manifestar. Muchos científicos han recibido en sueños la solución a problemas que estaban trabajando en ese momento y en sueños se les ocurrió, se manifestó la idea que ellos necesitaban. Bueno, ahora, si quieres trabajar tus sueños, ¿qué debes hacer? Para que vayamos finalizando y abramos el espacio para las preguntas, unos 20 minuticos. Entonces, primero dejar la pena a un lado, ¿cierto? Porque nosotros a veces nos bloqueamos porque, por ejemplo, hay sueños de contenido sexual y la sexualidad hace parte de nuestra vida, pero esos, por ejemplo, son los que más pena nos dan. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un sueño que a mí me han dicho varias veces. Yo soñé que estaba en mi pieza, en mi habitación, estaba acostada al lado de mi esposo, pero cuando volteé a mi esposo es un compañero de trabajo o es mi jefe. Uy, entonces eso nos asusta, pero no. Ahí es que buscar por qué te puso tu productor de sueños esa imagen, qué está pasando ahí. O si de pronto este sueño, una de mis hermanas, por ejemplo, soñaba que el esposo era Falcao. Y entonces ella decía, ay, pero yo ¿por qué soñaré eso? No, porque Falcao seguramente tiene una forma de ser que a ti te gustaría que tu esposo tuviera. Entonces, uno que se pone a hacer ahí, bueno, para ti cómo es Falcao? Ay, yo lo veo que es cariñoso, que es tan familiar, que es tan generoso, tan especial. Bueno, ¿qué de eso de pronto le falta? Puede ser que algo de eso o lo tenga tu esposo o le falta a tu esposo y por eso lo añoras en el sueño. Entonces uno tiene que empezar a mirar qué es lo que le quiere decir, pero dejar la pena y quitar esos bloqueos. Ser valiente, porque les digo, no toda información va a gustar. Yo a veces he empezado a trabajar sueños con algunas personas y no quieren seguirlos trabajando porque empieza a salir información que no nos va a gustar. Empieza a salir información, yo sueño con una persona y cuando empezamos a trabajar y es que tú también eres así, no, yo no soy así, yo no soy así. Y si la persona es valiente y dice, listo, sigo adelante y acepto la información que llegue, porque va a haber información que te guste mucho y va a haber información que de pronto no te guste. Tener disciplina, tener dedicación para formar ese hábito de acordarte de los sueños, de valorarlos, de registrarlos. Esforzarte, porque no es fácil. O sea, esto es de práctica y obviamente también no es para todo el mundo. Puede que alguien diga, ay, no, yo no me voy a poner a hacer, como yo también, que yo veo personas que son tan esforzadas en el gimnasio, en spinning, y yo, ay, no, yo intenté como 3 veces y yo, no, este spinning no es para mí, pero otras personas se identifican con eso. Entonces, si a ti te gusta, si te vas identificando, entonces esforzarte porque no es fácil, practicar y poco a poco uno le va cogiendo más el tirito. Llevar el diario de sueños, eso también es algo que debes hacer y unirte con otros. Yo tengo un círculo de soñadores que se reúne una vez al mes. Lo vamos a seguir haciendo virtual porque es que presencial está siendo más difícil. Entonces, para que cualquiera se pueda conectar desde donde esté. Entonces, si a alguien pues le gusta, puede comunicarse pues para que puedan asistir. Ahora, queremos hacerles esta invitación para trabajar los sueños. En el mes de septiembre vamos a hacer un primer acercamiento para quienes les guste, por si de pronto pueden asistir ustedes o para que le cuenten a